Buenas noches, corsarios. El día de hoy les traemos un relato, La casa de la bruja. Honestamente, no estoy completamente segura de por qué escribo esto. Una parte de mí siente la necesidad de contarlo, de sacarlo, de sacarlo de mi sistema, pero por otra, también lo veo como un testimonio, como una manifestación para exigir una justicia que sé que nunca llegará. Pero también escribo esto a manera de homenaje, para honrar la memoria de un inocente. Y existe una última razón. Me encuentro sumamente perdida. Pienso las cosas y no encuentro lógica. ¿Cómo es que un hecho así pudo haber quedado en el olvido por toda la gente que lo vivió? Lo entiendo. Por mí como psicóloga, sé que nuestra mente tiene mecanismos de defensa que bloquean recuerdos de momentos traumáticos que pueden afectarnos en el futuro, que solamente quedan algunos miedos, fobias, nerviosismos a determinadas situaciones. Escribo esto para darle coherencia a esta maraña de recuerdos que de pronto regresaron a mi cabeza y que la tiene hecha un lío. Durante 17 años vivía en una colonia de la alcaldía de Iztapalapa. Ahora tengo 24. Son 7 desde que me fui de aquel lugar. Ahí dejé amigos y muchos recuerdos. Hasta hace una semana no había vuelto a la colonia, pero una llamada de un viejo amigo para reencontrarnos y platicar me hizo recordar algo que había olvidado. Fue como un balde de agua fría para mí. La colonia donde vivía era como las demás. Sin embargo, tenía dos distintivos. El primero de ellos era un terreno baldío lleno de árboles y vegetación, y que durante el verano se llegaba a formar un charco de agua de tamaño considerable. A ese terreno los niños de la zona lo conocíamos como el bosque. En las vacaciones de verano, durante el día ese lugar estaba lleno de niños jugando. Durante las noches los más grandes, los que iban a la secundaria o a la prepa, se juntaban allí para fumar a escondidas, tomar alcohol y platicar un rato. El bosque actualmente ya no existe. Ahora es una plaza comercial. El segundo de los distintivos era que a 3 cuadras de donde yo vivía había una casa en mal estado, mal cuidada y vieja. Allí vivía una señora que daba la apariencia de tener unos 50 años o más. Ella odiaba a los niños, y los niños decían que les ofrecía comida echar a perder o panes con agujas dentro. Ya saben, las típicas leyendas que se cuentan pero que nadie puede comprobar. Incluso decían que en la década de los 90 le había dado comida envenenada a un niño llamado Tavo. Los daños fueron tales que desde entonces él tenía problemas de motricidad, una postura rara y caminaba mal. Yo pensaba que eran chismes de niños para explicar por qué Tavo, que para ese entonces ya estaba en sus 20, caminaba de manera tan extraña. La gente decía que era una bruja, que por eso su casa se veía o se escuchaban cosas raras, y que por esa razón vivía sola. Para mí, era una señora que no le gustaba a la gente, y nada más. En el verano de 2007, yo tenía una amistad muy fuerte con Octavio, el amigo con el que me reencontré hace unas semanas, y con Aranza, que vivía en la calle detrás a la mía. Durante esas vacaciones salimos casi a diario a jugar la mayor parte del tiempo. La mayor parte del tiempo estábamos en el bosque. Uno de esos días nos quedamos más de lo habitual. Nos encontramos con unos compañeros de nuestro salón y estuvimos jugando con ellos. El tiempo se nos pasó volando. Cuando empezó a anochecer y mientras descansábamos,
Uno de ellos, llamado Gil, comenzó a contar una historia sobre la bruja de la colonia. Uno de mis primos vivía a 2 casas de ella. A él le gustaba mucho la fotografía. Y una noche en la que se fue la luz allí en toda la zona, él aprovechó para subirse a la azotea y tomar fotos del cielo. Ahí se la pasó por varias horas más o menos. Como a las 11 de la mañana, vio que en el pequeño traspatio de la bruja había como unas 10 mujeres reunidas, todas de negro. De pronto comenzaron a cantar algo muy bajito y a desnudarse. Dice mi primo que esos cantos se fueron escuchando cada vez más fuerte y eran muy tenebrosos. De pronto se escuchó el sonido de una cabra. Vio salir de la casa de la bruja a uno de estos animales, parado en 2 patas. Le dio tanto miedo que tomó su cámara, que aún capturaba el cielo nocturno arruinado el trabajo de 3 horas. Bajó de la azotea, corrió al baño y vomitó. Estuvo enfermo del estómago por 4 días. Y desde ese entonces le da miedo salir en las noches y pasar frente a esa casa. Hasta yo en su momento dudé mucho de la veracidad de esa historia, pensando que su primo, quien en ese entonces ya estaba en la universidad, era un chavo bastante serio y estudioso. Pensaba que solamente quería asustarlo. Y no fui la única que dudó de la historia. Alejandro, uno de los amigos de Gil, le dijo que eran puras mentiras. Mira, si no me creen los reto a que vayamos y nos asomemos por encima de la barra. Dice mi primo que en el patio a veces tiene la cabra amarrada. Y así, un grupo de 10 niños fuimos caminando hacia aquella casa. Recuerdo que al inicio todos íbamos riéndonos, pero conforme nos acercábamos, el buen ambiente desapareció. Yo empecé a tener nervios, sentía débiles las piernas y el corazón acelerado. Llegamos a la casa de la barda. Esta barda era lo suficientemente baja para que de un salto nuestras manos alcanzaron el borde y ayudándonos con las piernas lograr subir lo suficiente para asomar la cabeza. Estaba muy oscuro. En el patio solo se alcanzaban a ver unos bultos inmóviles que, con muchísimo tiempo después descubriría, eran 3 estatuas. Estábamos asomados. Susurrando entre nosotros alcanzamos a ver algo, cuando de pronto se escuchó el balar de una cabra. Todos nos soltamos de la barda, y en cuanto tocamos el suelo salimos corriendo. Ya iba a la mitad de la calle cuando se escuchó la risa de otro de los amigos de Alejandro. Gil le dijo que dejara de jugar, que nos podría meter en problemas. Entonces una risa de mujer se escuchó desde la casa. Después habló un poco. Chamacos tontos, no jueguen con fuego porque se van a quemar. Y continuó riendo. De nuevo, aquella risa. Esta vez sí salimos corriendo todos por caminos diferentes. Cuando llegué a mi casa toqué desesperadamente el timbre para que mi hermano saliera a abrirme. Enojado por la manera tan desesperada en que toqué, me regañó y me preguntó por qué estaba así, agitada. Le conté todo. No te acerques a esa casa, a esa señora. No está bien de la cabeza, les puedo hacer algo. Mi hermano es 10 años mayor que yo. Para ese entonces él ya había madurado muchísimo. Es muy culto y desde esa época él ya era ateo. Recuerdo que discutía mucho con mis papás por eso. No creía en nada paranormal, le encontraba el lado racional a las cosas. Y por esa razón él era la persona en la que más confiaba y creía. Así que su visión de aquella señora me ayudó a tranquilizarme y a pensar en que de verdad las brujas no existían. Tal parecía que ese incidente de terror nos unió mucho, con Alejandro y con Gil, porque el resto de las vacaciones
se la pasaron con nosotros, jugando todos los días en el bosque o en las canchas que están cerca de ahí. Incluso dábamos vueltas por la colonia en nuestras bicicletas, pero siempre evitando pasar por enfrente de esa casa. Recuerdo que el último viernes de vacaciones jugamos todo el día. Cuando llegamos a irnos a nuestras casas, Octavio le quitó la gorra que traía Alejandro, a manera de venganza por haberlo tirado un rato antes. Alejandro lo persiguió por las calles aledañas, y fuimos todos atrás de ellos riéndonos de que no podía alcanzar a Octavio. Después de un rato, ya lo había acorralado, pero entonces Octavio entró por la única calle que no habíamos pisado desde hace varias semanas, por la calle de la Bruja. Ya estaba oscuro. El alumbrado público comenzaba a encenderse. Alejandro ya casi lo alcanzaba, pero entonces las risas que habían llenado la calle se callaron. Todos nos quedamos parados. Octavio y Alejandro no se habían dado cuenta de lo que estaba pasando. La casa de la Bruja había quedado a sus espaldas. De ella salieron dos perros grandes, ambos negros, uno gordo y uno muy flaco. Mis amigos seguían sin darse cuenta y de pronto los perros corrieron hacia ellos. Nosotros les gritamos que escaparan, pero ya era tarde. Octavio esquivó al perro flaco y Alejandro no reaccionó a tiempo. El perro gordo le mordió el suéter y empezó a jalarlo hacia la casa de la señora. El perro flaco le mordió la pierna y ayudó a arrastrarlo. Alejandro corrió gritando por ayuda. Nosotros corrimos hacia un árbol de granada que estaba en la calle. Tomamos los frutos y se los lanzamos a los perros. Era lo único que podíamos hacer. Nos daba miedo acercarnos. Fueron pocos los golpes que atinamos. Ya no así no hubo suficientes para que soltaran a Alejandro. Lo que lo salvó fue que un coche que iba entrando en la calle con el claxon espantó a los perros. El señor que iba conduciendo salió del auto rápido y de su cajuela sacó una herramienta con la que amagó a los perros, ya que se estaban acercando a Alejandro, quien, en cuanto se liberó, corrió a esconderse detrás del señor. Nos acercamos rápido con él. Los perros rascaron el zaguán de la casa de la Bruja. La puerta se abrió y se cerró apenas entraron. Le voy a hablar a una patrulla. No puede ser que dejen sueltos perros tan bravos, gritó el señor hacia la casa, pero nadie contestó. Octavio regresó con la hermana mayor de Alejandro, mientras le daba las gracias al señor por ayudarlos. Alejandro se revisaba de que no tuviera heridas. El señor del coche se fue. La hermana de Alejandro nos regañaba por no fijarnos dónde jugábamos y seguir en la calle esta noche. Ya nos estábamos yendo de esa calle cuando se escuchó un sonido por primera vez. Un sonido que nos iba a causar mucho miedo en el tiempo por venir a todos los niños de la colonia. Un sonido que, en cuanto se escuchaba por las tardes, hacía que todos se metieran a sus casas. De aquella casa se escuchó el característico sonido que hacen los guajolotes, pero pareciera como si se burlara de nosotros. Podrán pensar que aquel sonido solamente significaba que la señora tenía un guajolote, pero había cosas extrañas que aún hoy, cuando recuerdo eso, me doy cuenta de que algo no era normal. Aquel glugluteo se escuchaba a varias calles de distancia y con una claridad sobrenatural. Era algo espantoso de verdad. A partir de esa fecha comenzó a escucharse todas las noches. Al lunes siguiente, ya en la escuela, Alejandro y Gil comenzaron a juntarse todo el día con Octavio Aranza y conmigo. Además de esto, una niña llegó al grupo, Jennifer. Ella viene de Veracruz, la tierra de mi abuela. Muchos, en cuanto la escucharon hablar, le hicieron burla por su acento, pero para mí era un acento familiar. Y me recordaba mucho a mi abuelita, que amo y que en ese entonces solo la veía una vez al año. De inmediato me acerqué a ella. La integré a nuestro grupo de amigos en pocos días. Como pasa a esa edad,
La convivencia dio paso a la amistad. A ella no la dejaban salir mucho, incluso aunque vivía en la misma calle de la escuela la iban a dejar y recoger. No la dejaban salir a jugar en la calle como a nosotros, mucho menos entre semana. Pero los sábados su mamá nos recibía en su casa a todos con mucho gusto. Pasamos casi todo el día ahí hasta antes de que anocheciera. Hice escuchar al guajolote cantar. Un día en la escuela nos preguntó por ese guajolote. Había notado que se escuchaba como si alguien de su misma calle fuera el dueño del animal, pero que nunca lo había escuchado en el día, y que por eso era muy raro para ella que cantara solo por las noches. Ahí fue cuando le contamos toda la historia. Ahora entiendo por qué mi mamá puso cruces de romero en todas las ventanas. Apenas unos días después de que llegamos, un día en el mercado vimos a una señora a quien la gente no se le acercaba. Ella se me quedó viendo muy feo. Oí a mi mamá hablar por teléfono con una tía, que esa señora se metía a la casa y me robaba. Además de que la gente decía cosas malas de ella. Esa misma tarde puso las cruces de romero en Veracruz. Hacía lo mismo cuando era más chica. Decía que era para ahuyentar a las brujas. Seguramente por eso no me dejaba salir. Mi mamá sí cree mucho en ese tipo de cosas, nos dijo Jennifer. Durante los siguientes meses lo único que sucedió fue que me hice muy amiga de ella. Probablemente era mi sentimiento de cercanía o nostalgia con mi abuela lo que me hizo ser todavía más cercana. Pero entonces llegó octubre. Desde ese entonces y hasta la fecha mi hermano mayor acostumbraba, desde el primer día del mes, ver diariamente al menos una película de terror. Le encantaba la época de Halloween y Día de Muertos. Recuerdo muy bien que el primer sábado de octubre de ese año, convencimos a los papás de Jennifer de dejarla ir a mi casa. Ese día mi hermano nos puso las 3 primeras películas de Pesadilla en la calle del infierno. A pesar del miedo, nos la estábamos pasando muy bien. Y de pronto nos llegó del golpe de realidad. Se escuchó que el guajolote ya había anochecido. Lo primero que pensamos fue en que todos se quedaran a dormir. Pero mi mamá dijo que no, éramos muchos. Y se iba a tener que desvelar para estar al pendiente de nosotros. Y nosotros no queríamos salir a la calle. Mi hermano no entendía por qué él ya estaba en el último año de prepa e iba en el turno de la tarde. No se enteraba de lo que pasaba en la colonia, y aunque siempre le he tenido mucha confianza, nunca quise contarle lo que había vivido. Tenía miedo de que me tomara por una tonta cuando me había resignado a tener que regresar sola, después de dejar a Jennifer. Mi hermano bajó de su cuarto poniéndose una sudadera y me dijo, «Vamos». Le dijimos a su mamá que íbamos a entregársela en la puerta de su casa. Saber que mi hermano nos iba a acompañar hizo que me volviera el alma al cuerpo. Fuimos dejando a cada uno de mis amigos. Jennifer fue la última, por ser la que vivía más lejos. Durante el camino se escuchó varias veces aquel guajolote. Nos veíamos entre nosotros. Revisábamos hacia los extremos de las calles, esperando no ver a aquel animal o a los perros de aquella ocasión. ¿De dónde salió ese guajolote? Desde que salimos se escucha y pareciera que lo tenemos salado, dijo mi hermano. Es de la bruja, contestó Jennifer. ¿Cuál bruja? A la señora de la calle de por ahí no deberían decirle así. Es una persona bastante desafortunada y tiene problemas mentales que le hacen ser así de grosera, por así decirlo. Pero es aún peor cuando la gente comienza a hablar mal de ella. No está bien juzgar a la gente, contestó mi hermano. Decidimos no hablar más. No insistí, tenía mucho miedo. Y lo que más quería era dejar a Jennifer en su casa para regresar a la de nosotros y estar a salvo. Tocamos el timbre y salió su mamá. Nos dio las gracias por acompañarla.
Mi hermano también le dio las gracias por dejar que Jennifer estuviera un rato en nuestra casa. Se despidieron y emprendimos el regreso. Al final de la calle, en contraesquina de la primaria hay una tienda, y entramos en ella para comprar un pan para merendar. Entonces, cuando estábamos por salir, la señora de la tienda nos llamó. Espérense, mijos. Ahí está la condenada vieja, no les voy a hacer algo. Del otro lado de la calle, escondida de la luz, del alumbrado público entre las sombras de los árboles, allí estaba la bruja. Nos estaba viendo. Se escondió tras el tronco de uno de los árboles cuando notó que ya sabíamos que nos vigilaba. Asomaba la cabeza y se notaba la enorme sonrisa que tenía. Tenía el cabello cano largo, más o menos como la mitad de su espalda, y muy maltratado. Era de tez muy blanca, pálida y delgada. Yo creo que más de lo normal al recordar su aspecto se me eriza la piel del miedo. La señora de la tienda llamó a su esposo. Viejo, ven, trae el machete otra vez esa vieja loca. Espántala, no le vaya a hacer algo a estos niños. No, no hace falta. No hace falta que la amenacen con un arma. La señora tiene problemas mentales y estoy seguro de que no nos va a hacer nada, dijo mi hermano. No, muchacho. Estás muy equivocado. Esa vieja ha dañado a muchos niños aquí. Acabó con el muchachito que camina chueco y que trabaja. Conoce la basura, esta vieja lo envenenó y por eso quedó así de malito. Esa maldita vieja se desaparece un tiempo para evitar que la agarre la policía. Y cuando volvió, a todos se les había olvidado lo que le hizo al pobre Tavo. Pero no fue el único. Mira, esto no me consta, pero dicen que esa vieja se aprovechó del caos que dejó el terremoto del 85 y que se llevó a 3 niños. Nunca los encontraron. Pero la gente sabía que fue ella porque en su casa se escuchaban gritos de niños. Ya después de eso, fuera del panteón encontraron 3 colchones pequeñitos, como si los hubiera asado en un trabajo de brujería. Esa vieja está loca. Después de escuchar el relato de la señora, yo estaba muerto de miedo, y supe que mi hermano también porque su mano estaba sudando, y se alcanzaba a sentir su ritmo cardíaco. Sus latidos habían aumentado. Arriba se escuchaba como guajolote. Entonces salió el esposo de la señora y con machete en mano comenzó a gritarle groserías a la vieja. Es a quien se le ocurrió entre risas, esperanza tantito, la gente se aleje de mis niños. No se preocupe, señora. Muchas gracias por preocuparse. Ahorita nos vamos con cuidado. Con todo el tiempo del mundo salimos a la calle. Alcanzamos a ver a la bruja al final de ella, corriendo y doblando hacia la derecha. Vamos por aquí, dijo mi hermano. Él seguro pensó que nos íbamos a ir por la calle de allá, pero hay que apurarnos. No tiene ni idea de cuánto miedo sentí. Es decir, oír hablar a mi hermano así, la persona más racional y más valiente que conozco. Notaba el miedo en su voz. Empezamos a trotar. Hasta ese momento no había sido realmente consciente de lo largas que son las cuadras de la colonia. Justo a la mitad escuchamos de nuevo la risa detrás nuestro. No vayas a voltear, me dijo mi hermano. Durante mucho tiempo no supe qué había visto hasta hace unos días, que hablé con él para platicar de lo que pasó esa noche. La bruja salió detrás de uno de los árboles que habíamos pasado hace unos segundos, como si hubiera estado ahí escondida. Se cambió de baqueta y empezó a correr entonces de nuevo. Se escuchó aquel guajolote. La bruja ya no estaba, pero sí aquel animal siguiéndonos por las azoteas de las casas. Del otro lado de la banqueta. Así fue durante todo el camino de regreso a la casa. Mi mamá nos preguntó por qué estábamos así, nada más que unos perros nos venían correteando, dijo mi hermano. Antes de que yo recuperara el aliento y le contara todo a mi mamá, me hizo una señal de que después platicábamos, que no hiciera nada después de merendar un pan todo aplastado por la corretiza. Al rato mi hermano fue a mi cuarto, por lo que
No le quise decir mamá lo que pasó, le pregunté, no sé, fue una cuestión de orgullo. ¿Cómo podría decirle que una bruja nos correteaba? Y peor aún, que se convertía en guajolote. Eso también lo viste. Viste cómo corría por los techos de las casas. Sin mirar, no sé qué pasó ni quiero pensar en ello. Y lo que más me preocupaba era que esa señora pudiera hacernos daño. Que trajera alguna arma o algo así, pero para mí todo esto no tiene sentido. No sé en qué pensar y prefiero olvidarlo. La mente puede hacer cosas muy raras. Tengo que admitir que la historia de la señora de la tienda y escuchar la risa de aquella persona me espantaron mucho. De un poco traigo mis lentes, estaba oscuro, pude haber visto mal. A lo mejor es que nosotros olvidemos esto. Y ahí terminó la conversación de mi hermano. Salió de mi cuarto y nunca más volvió a mencionar algo al respecto. Hasta hace unos días cuando hablé con él para preguntarle sobre el asunto. Y es que recuerda mucho mejor lo que pasó, incluso me contó que esa noche no durmió porque en su ventana veía la figura de un guajolote que picaba el vidrio después de aquel encuentro simple que regresaba de la escuela como a las 10:30 o 11 de la noche. Llegó a ver aquel guajolote saltando por los techos de las casas. Es por ese tipo de cosas. Entiendo por qué mi mente decidió bloquear estos recuerdos. Pero al escuchar a las demás gentes que fue testigo hablar de ello, y saber que no fue una alucinación, me llena de un miedo profundo. Un miedo a lo desconocido, a lo que está allá afuera. Y no podemos entender, me llena de incertidumbre saber que esa gente va por el mundo haciendo cosas terribles y quedan impunes, pero también me causa mucho conflicto saber que lo que yo me obligo a pensar eran cosas imposibles o fantasías. Pero esa gente es real. Esa posibilidad de que todo sea posible de verdad me hace sentir perdida.